En mi nombre expulsarán demonios. En mi nombre hablarán en nuevas lenguas. En mi nombre tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Aleluya. Tomen asiento, mis hermanos. Gloria al Señor. Padre, toma el control de esta palabra en el nombre de Jesús. Señor, sabemos que estamos en un viernes de liberación. Sabemos que esto es una guerra espiritual. Sabemos que Satanás busca la manera de desanimar a la iglesia, busca la manera de llenarnos de dudas, busca la manera de impedir que el pueblo de Dios se congregue, porque juntos somos un ejército imbatible, pues la victoria ya nos ha sido dada, y no por causa nuestra, sino por causa de aquel que ya nos amó antes. Amén. Estamos situados en el Evangelio de Marcos, un evangelio que dicen es el Evangelio según Pedro, porque Pedro fue el maestro de Marcos. Pedro se refería a Marcos como su hijo, ¿no? En sus cartas también lo menciona. Y también la iglesia primitiva se empezó a reunir en la casa de Marcos, ¿no? Se congregaban en la casa de Marcos. Es importante destacar a quién iba dirigido el Evangelio de Marcos, porque como sabemos los 4 evangelios cumplen una función muy específica, iba dirigido a un público muy específico. Mateo iba dirigido más al pueblo hebreo, en cambio el libro de Marcos iba dirigido más al pueblo romano, no al pueblo gentil. Por eso podemos encontrar a lo largo del Evangelio de Marcos muchas especificaciones sobre la cultura judía, ¿no? Por ejemplo, la tradición de lavarse las manos. Marcos aclara por qué los judíos tenían esta tradición. Evidentemente no le vas a especificar a un judío cuál es su propia tradición, ¿no? Entonces el Evangelio de Marcos estaba bien direccionado a los gentiles. Pero en el Evangelio de Marcos podemos ver que la manera de trabajar del autor es una manera muy acelerada. Todo pasa y no te digo por qué. Yo te cuento acciones, pasa, Jesús sana, Jesús habla, Jesús enseña, Jesús camina, Jesús se mueve. Es un evangelio de acción, un evangelio en el que se ve al Señor sirviendo, porque en el Evangelio de Marcos precisamente se muestra al Señor Jesús como el siervo. En Apocalipsis, por allá por el capítulo 4, podemos ver que el apóstol Juan tuvo una visión en el que vio a los querubines, ¿no? Estos seres que nos causan tanta intriga y que tenían 4 rostros, ¿no? Uno era de hombre, otro era de águila, otro era de león y otro era de buey. Pues la iglesia primitiva siempre ha relacionado estas caras, cada una con un evangelio. El Evangelio de Marcos es relacionado con el buey, que el buey es un animal de servicio. Por eso se muestra a Jesucristo como siervo de Dios, el siervo que cumple la misión que Dios le encomendó. Pues en el Evangelio de Marcos podemos ver esta sucesión de hechos. Va acelerado, llega Jesús, predica, va Jesús, sana, va Jesús, liberta, hace de todo. Y llega un momento en el que la narración baja el nivel. Se detiene un poco, baja el ritmo. Ese momento es precisamente cuando se acerca el momento más importante, la crucifixión y lo que pasa después de la crucifixión. En ese momento precisamente es donde encontramos este discurso que acabamos de leer. En este discurso el Señor está encomendando a sus apóstoles, a sus seguidores, a cumplir con la misión. ¿Cuál era esa misión? Predicar el Evangelio a toda criatura. Pero no los mandó así. Les dio una cosa muy importante aquí, que es la autoridad con la que, y esto es el tema sobre el que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre la autoridad y vamos a empezar a desglosar un poco este versículo y a entender qué es lo que el Señor tiene para hablarnos esta noche. Amén. Vamos allá. Capítulo 16, versículo 17. Dice la palabra: estas señales acompañarán a los que crean. Estas señales, ¿cuáles? Ya las desgranaremos. Esta palabra, esta frase está muy bien compuesta porque es una aseveración. Después de esa aseveración vienen 2 puntos. Es decir, todo lo que hay después de los 2 puntos está condicionado por esa afirmación primera, ¿vale? Entonces aquí vamos a desgranar. Estas señales seguirán. Note que no dice que usted va a seguir a las señales. No dice que usted va a correr tras el milagro.
No dice que usted va a forzar la unción. No dice nada de eso. Dice que las señales te seguirán. Nuestra versión, la nueva versión internacional, dice te acompañarán. Si tú cumples, ¿qué? La afirmación. ¿Qué afirmación? Crees. A los que creen, esas señales los seguirán. Amén. Estas señales seguirán a los que lo merecen. A los que lo merecen, no. Pensemos en un momento de una persona que a todos seguramente en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido identificados con él. Esa persona es Pedro. Este discurso el Señor también lo estaba mencionando hacia Pedro. Conocemos bien a Pedro. Cuando unos capítulos atrás, las mujeres después de la crucifixión de Jesús van a la tumba de Jesús a ungir el cuerpo, se encuentran con un ángel y el ángel les dice, ¿qué hacéis buscando al que ha resucitado, no al Nazareno? Y les dice algo que es hermoso. Les dice, vayan y díganle a los discípulos de Jesús y a Pedro que el Señor va adelante a Galilea. ¿Qué pasa? Que si por ahí el ángel decía, díganle a los discípulos que el Señor va para Galilea, Pedro no se iba a sentir incluido, porque Pedro venía de negar al maestro. Pedro venía de sentir el corazón destrozado porque le había fallado al amado. Porque cuando escuchó que el gallo cantó y se acordó de las palabras de Jesús que le dijo, tú me vas a negar. Él le dijo, no Señor, primero me muero, yo muero contigo. Tú me vas a negar. Y entonces él se sentía indigno. Quizás pensaba que por alguna razón podía llegar a merecer. Pero el Señor le dio una lección preciosa, porque le especificó, yo te espero en Galilea. Tú sigues siendo mi discípulo. Yo tengo cosas grandes contigo, que tú me hayas fallado. Yo tengo cosas grandes contigo, porque yo sé que tú me amas. Y hay una cosa que nunca podemos esconder del Señor, y es lo que hay aquí. Él escudriña el corazón. Él sabe que tú lo amas. Él sabe que tú lo amas. Eso te da tanta paz cuando estás en oración y quizás le has fallado al Señor y dices, no merezco. Entre más te humilles, Él está más cerca de ti. Porque Él sabe que no lo mereces. Dice la palabra del Señor que Él, nuestro Padre compasivo, se acuerda que somos polvo y ceniza. Pero Él está interesado en que tú te humilles y que tú reconozcas que has fallado. Y Él cuenta contigo, Él sigue contando contigo, contaba con Pedro. Mira después las grandes cosas que hizo con Pedro, ¿no? Nunca lo mereceremos. Jamás lo mereceremos. Por eso este capítulo es tan importante, este versículo es tan importante, porque especifica que es a los que creen en Él, a los que huelen a sacrificio, el sacrificio perfecto. Dice la palabra del Señor que cuando Jesucristo murió, se rasgó el velo y entonces ya podemos acceder a la presencia del Señor, a la presencia del Padre directamente. Y esto imagínenlo así, imaginemos como que hay una cascada en la que está fluyendo la sangre de Cristo que fue derramada por cada uno de nosotros, y entonces tú que crees en Él, entras. Estás cubierto de la sangre de Cristo y entonces te presentas ante el Padre y el Padre hace algo precioso que está tipificado cuando Jacob quiso engañar a Isaac y le dijo, Padre, yo vengo por la bendición, Padre, bendíceme, yo soy Esaú. Y Isaac hizo, esa voz es de Jacob, pero huelo. Siento el olor de mi hijo Esaú. El padre Isaac estaba ciego. Vino Jacob a querer engañarlo, pero la madre, que era muy lista, le puso los vestidos de Esaú. Y entonces llega el Jacob delante de Isaac y huele a Esaú. Entonces cuando nosotros nos presentamos al Padre, olemos su sacrificio y el Padre nos huele y dice, huele a justicia, huele al santo,
Huele al sacrificio perfecto, porque dice la palabra del Señor que el sacrificio del Señor sube constantemente como olor fragante delante del Señor. Y entonces no es por tus obras de justicia, porque el que fue justo ahora vive en ti y tú estás vestido de Él y tú lo tienes a Él en ti, en ti. Entonces el Padre, cuando tú te acercas a Él ve a Cristo. Él ve a Cristo. Él ve a Cristo. En la medida que más menguemos nosotros, más verá a Cristo. Entonces nos tenemos que encargar de oler a sacrificio. ¿Cómo? Reconociendo que por su sangre y solo por su sangre recibimos perdón y podemos acceder a la presencia del Padre. Por creer también, Abraham, dice la palabra del Señor, se le tomó el creer como justicia. La fe a nosotros nos es tomada como justicia porque nos incluye en la familia de Dios el hecho de creer en Jesús. ¿Qué dice la palabra? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Creemos en Él. Esa es nuestra meritocracia. Eso es lo que nos hace merecedores, muy entre comillas, de acceder a la presencia del Padre. Solamente con creer y que permanecer firmes en el creer. Permanecer firmes en el creer. Cuando nosotros estamos incluidos en la familia de Dios, cuando nosotros creemos en Jesucristo, entra en acción en el mundo judicial espiritual, entra en acción algo que es muy hermoso. Contra cada uno de nosotros, Satanás tenía un acta aquí que decía: esta persona es digna del infierno, esta persona es digna de la muerte eterna, esta persona es digna de estar poseída, esta persona es digna de vivir enferma, esta persona es digna de vivir en miseria, con esta persona yo puedo hacer lo que quiera. Y tenía esa acta. Pero dice la palabra de Dios algo muy lindo que vamos a ver ahora. Vámonos juntos a Colosenses capítulo 2, y vamos a ir desde el versículo 13 al 15. Colosenses capítulo 2, del 13 al 15. ¿Lo tenemos? Miren lo que dice del acta que tenía Satanás contra cada uno de nosotros. Antes de recibir esta circuncisión, habla Pablo, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Él, Cristo, anuló esa deuda que nos era adversa. Mira lo que hizo. Clavándola en la cruz. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice? Desarmó a los poderes y a las potestades por medio de Cristo. Los humilló en público al exhibirlos en el desfile triunfal. Gloria a Dios. Eso hizo nuestro Jesús. Cuando murió en la cruz, Él dijo: mira, todo lo que tenías contra ellos, Satanás, mira lo que hago. Ya no tiene validez. ¿En quiénes? En los que creen. No en todos, en los que creen. En los que creen. Y ahí entramos nosotros somos los que creen. Vamos a seguir con este versículo, volvemos a Marcos 16:17, que es nuestra base. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vale, estas señales, que ahora las desglosaremos, acompañarán a los que crean. 2 puntos. En mi nombre expulsarán demonios. Todo lo demás viene supeditado a esto. En mi nombre. ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Aleluya, Jesús. Jesús es la versión griega de Josué. El nombre original, el nombre hebreo es Josué, que significa el Señor salva.
Y ese nombre, precisamente en la cultura judía, sabemos que el nombre tiene mucha importancia. Cuando un padre tiene un hijo, le da un nombre, es súper importante, y cuando lo presenta a los 8 días y lo tiene que circuncidar, él ratifica el nombre que le ha dado, y ese nombre está muy vinculado a la esencia de esa persona y a su misión y a su destino. Pero el que pone el nombre es el padre y la madre. El que pone el nombre, el que lo entrega a modo de herencia. El nombre de Jesús también fue dado como herencia. Eso lo vemos en Hebreos 1:6. Evangelista Jackson lo va a leer. Gracias. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Ha heredado el nombre que supera en herencia al de todos, y es un nombre que es sobre todo nombres, y esto lo vemos en la parte de la misión. Hemos desglosado, vale, el nombre. En su nombre haremos todas esas cosas, todas esas señales nos seguirán, vale. En su nombre es dado por herencia del Padre directamente, pero también es dado como misión, y esa misión está vinculada a su significado. Jehová salva. El ángel le dijo a José: José, recibe a María como tu esposa, no tengas miedo, y cuando tenga el hijo que viene del Espíritu Santo, tú le vas a poner Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Él ya le asignó la misión, él ya le asignó el destino. José lo corrobora, presentan al niño y tiene ese nombre, Jesús. Y ese nombre, que es una misión, que es Jehová salva, lo vemos cumplido cuando el Señor en la cruz del Calvario grita: Tetelestai. Misión cumplida. Padre, he salvado al pueblo de sus pecados. Padre, he completado la misión con éxito. Padre, ahora tú me has dado un nombre que sobre todo nombre que se nombra, y en tu nombre mi pueblo será libre de todo esto que tenía Satanás contra nosotros, y que vamos a ver bien desglosado en Filipenses 2:9 al 11. Perdón por marearlos con tanto versículo, pero esto es maravilloso, porque a los que amamos al Señor se nos cae la baba viendo todo esto. Es precioso. Aleluya. Filipenses 2, del 9 al 11. Gloria. Gloria a Dios. Dice la palabra, esto es hermoso. Por eso, ¿por qué? En el capítulo 2 viene diciendo qué fue lo que hizo Jesús. ¿Qué fue lo que fue haciendo Jesús? Que se despojó de su gloria y se humilló al hacerse hombre, y al hacerse hombre se humilló más al hacerse siervo, y al hacerse siervo se humilló más al recibir escupitajos, al recibir latigazos, al ser crucificado de la forma más cruel que había en la época y aún en la historia, por amor de nosotros. Él cumplió toda esa misión, mira, así. Así la cumplió. Y entonces, como la cumplió, mira lo que dice, versículo 9. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Usted vio dónde se van a rodar? ¿Dónde se van a doblar las rodillas? ¿Usted vio dónde se van a doblar las rodillas? Debajo de la tierra también van a doblar las rodillas. Cuando tú veas un demonio que te viene delante, tú también tienes que doblar las rodillas ante el nombre de Jesús. Todo lo que ha sido creado, porque en Él, por Él y para Él son todas las cosas, y solo por medio de Él existen. Estamos hablando del nombre que es sobre todo nombre, y ya lo dice la palabra. Y cuando el Señor, porque esto lo tenemos que entender de una manera muy clara, el Señor lo que estaba haciendo en la cruz era un intercambio.
Era un intercambio que incluía muchas cosas. En esa cruz tendríamos que estar nosotros. Él se hizo maldición porque escrito está, maldito el que es colgado en un madero, para que nosotros recibiéramos la bendición. Él murió para resucitarnos con Él en vida eterna. Él recibió todo lo que nosotros merecíamos para darnos todo lo que Él merece. Y ahí entra. ¿Por qué? Porque Él en su nombre, Él nos ha dado en su nombre esa potestad, esa autoridad. Cuando el Señor, muchos conocemos Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, ¿no? Todos conocemos el pasaje. Empieza a desglosar todo lo que Él vivió, todo lo que hizo para que tú tengas, todo lo que hizo para que tú seas libre, todo lo que soportó para que tú recibas sanidad, todo lo que soportó a causa del amor que siente por ti y que siente por mí. Pero ¿sabes algo hermoso? Que Él dice que por sus llagas ya fuimos sanados. Él, después de toda esa descripción que hace en Isaías 53, llega un momento que dice, y Él, el Señor, el siervo de Dios, el que cumplió la misión, mira, eso está en Isaías 53:11, mira el fruto de su aflicción y queda satisfecho. ¿Tú sabes quién es el fruto de su aflicción? ¿Tú sabes cuál es el fruto de su aflicción? Tú, yo. Somos el fruto de su aflicción. ¿Tú sabes qué es el fruto de su aflicción? Tu salvación, mi salvación. ¿Tú sabes cuál es el fruto de sus llagas? Tu sanidad, mi sanidad. ¿Tú sabes cuál es el fruto que Él ve y sonríe y se siente satisfecho? Que tú estás liberto, que tú ya no tienes cadenas, que ninguna cadena de las tinieblas tiene potestad sobre ti, porque ahora tienes un dueño que te hizo libre. Él dijo misión cumplida, pero esa misión cumplida no es solo la salvación. Él hizo mucho, porque intercambió mucho por ti, por mí. Y después de hacer todo eso, después de estar glorificado, justo antes de ascender al Padre, Él agarra a sus discípulos y les dice, venga, ustedes creen en mí. También estaba Pedro ahí. Ustedes creen en mí. Y porque creen en mí, ahora viene todo lo que estábamos hablando en Marcos 16. Porque creen en mí, estas señales los seguirán. En mi nombre, en mi nombre, en mi nombre. Todo lo que desglosa el Señor es en mi nombre. Y a Pedro eso le entró aquí. Le entró aquí porque él venía de sentirse totalmente indigno del Señor. Pero él lo ve resucitado. Él lo ve glorificado, ya lo había visto en la transfiguración, y recibe esa última misión porque Jesús le había dicho a Pedro, Pedro, tú me amas. Y Jesús ya sabía la respuesta. Y Pedro desesperó, Señor, yo te amo, si tú lo sabes, Pedro, tú me amas. Señor, yo te amo, yo te amo. Pues porque me amas, apacienta mis ovejas. Pedro agarró eso de aquí. Pedro agarró esta palabra y aquí. Y porque agarró esa palabra y la puso en práctica y creyó, un día estaba entrando en el templo de la Hermosa, dice la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, y vio a un cojo tirado ahí que llevaba toda la vida ahí pidiendo limosna, y le dijo, yo no tengo plata y yo no tengo oro, pero lo que yo tengo yo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y se levantó. Y entonces la iglesia primitiva efectuaba una oración de manera unánime, que era, Señor, acompaña la palabra con señales y prodigios. ¿Por qué? Porque tú ya diste la palabra. Tú, de quien la palabra nunca vuelve vacía, ya dice la palabra que yo, por creer en ti, estas señales me acompañarán. Entonces esa es la oración
que yo animo esta noche a la iglesia que emprendamos nuevamente. Queremos ser esa iglesia que ya nos ha destinado el Señor a ser, la iglesia que va a llevar a los últimos, ¿no? Porque soñamos con el arrebatamiento del Señor, creemos que somos la última generación, nos vamos con Él. Pues hay un avivamiento en stand-by esperando por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a ser un canal para que Él pueda fluir. Un canal porque Él ya lo hizo. Usted sabe una cosa que es muy interesante. Cuando saben que Jesús significa Jehová salva y Josué precisamente es el mismo nombre, Jehová salva. Yo ahora venía en el coche con Jackson y el Señor me quebrantó un poco porque estaba pensando en una cosa muy hermosa, y es que cuando iban a caer las murallas de Jericó, el pueblo tenía que gritar. Tenía que gritar con todas sus fuerzas una vez. Gritar y tener la victoria. Dice la palabra del Señor que cuando Él estaba en la cruz, ¿sabe qué es lo último que Él hizo? Él lanzó un grito fuerte. Y ese grito, con la poca fuerza que le quedaba después de ser mutilado, después de ser vituperado, después de estar así sosteniendo, Él murió de asfixia porque no podía respirar, sosteniendo el peso del cuerpo. En esa agonía el Señor lanzó un grito, y ese grito, ¿sabe de qué fue? De victoria. Y ese grito, ¿sabe lo que hizo? Que se rasgara el velo en dos y que tú y que yo podamos entrar a la presencia del Señor. Ese grito fue diciendo: yo cumplí la misión, ahora te toca a ti, aceptar la autoridad que yo te doy en mi nombre, que sobre todo nombre que se nombra. En el nombre de Jesús, Señor, tú eres santo. Él nos ha delegado esa autoridad. El Señor Jesús, que es muy bueno y nos ilustra en todo, nos indicó en Marcos 11:24 que todo lo que oremos al Señor, que todo lo que pidamos al Señor, lo pidamos como que ya lo hemos recibido. Pues yo animo esta noche a la iglesia a ponerse de pie. ¿Sabe una cosa? Que creer es indefectiblemente fe. La fe viene por el oír. ¿Oír qué? Oír la palabra del Señor. Cuando vemos las oraciones de los antiguos, de Salomón, de Elías, de los grandes de la palabra, de David, vemos que ellos oraban de esta manera: Señor, tú que abriste el mar en dos para que tu pueblo pase, tú que con mano fuerte liberaste a tu pueblo. Ellos, ¿sabes qué es lo que estaban haciendo? Estaban recordando, hablando en voz alta y hablándole a su propia alma y al pueblo: mira lo que ya hizo por mí. Yo te invito a que esta noche hagamos esa oración en voz alta y le digamos al Señor: yo recuerdo y traigo a recuerdo hoy lo que tú hiciste por mí, y a su vez yo incluyo en esa oración lo que tú me dices en tu palabra, que ore como que ya lo recibí. Yo recibo en el nombre de Jesús esa autoridad que tú me has dado, y yo te digo: aquí estoy, Señor, yo creo en ti, Señor, tú me has libertado ya, Señor, yo no acepto la enfermedad, Señor, porque tú lo dijiste y tu palabra no vuelve vacía. En el nombre de Jesús, levántese, hermano, y vamos a orar.